Buenas noches, martes 25 de marzo 2025. Vamos con el sexto punto. Ya seguimos a embajadores. Vamos a ver esta parte, esta porción de embajadores. Eh, Creo que como todos los temas se convierte en un mundo extenso, infinito y o sea, de mi parte a veces como que entra una, un anhelo o una desesperación por tratar de abarcar lo más que pueda en una hora, pero o sea, todavía estoy luchando con esa frustración de poder, ya sé cómo sería. Yo creo que si les doy un taller en lenguas de intercesión, ahí puedo cubrir el tema. Me van a decir como cuando pensaron los fariseos, ay, ¿cómo es que perdonó al paralítico, no? O sea, eso está muy fácil. Orar en lenguas está muy fácil, van a decir, ya se quitó del tema. Pero no, hay veces que uno, no sé si les ha pasado, cuando uno va caminando con Dios, va aprendiendo más cosas, uno se va enterando que no sabe nada. O sea, entre más vas aprendiendo, entra como una frustración de decir, ay, como que quieres más horas del día para poder estudiar más, para poder orar más, para poder entregarte más. O, Señor, esto que estoy estudiando, esto que estoy leyendo, grábalo y que me lo aprenda a la primera. Pero no es así, o sea, son es Dios es el que se va encargando de darnos la medida poco a poquito o hay gente que va corriendo, ¿no? Acá usamos la palabra que nos rebasan por la derecha, ¿no? Normalmente aquí rebasamos por la izquierda, pero cuando está lento el de la izquierda, pues te vas por la derecha y hay gente así en Jesús que sorprende, que lleva poco tiempo estudiando y Dios le da revelación, Dios los instruye, Dios les enseña y se ve no nada más en el conocimiento, sino se ve en la forma como está llevando su vida, en la forma como va caminando. Y esos pequeños pasos que uno va dando son ¿Verdad? pasos agigantados Sí, exacto. lo que Dios nos lleva. A veces la aflicción es como entrar en un aprendizaje express, ¿no? Y a veces momentos de aflicción, momentos de valle, momentos de estar en el horno, Dios ahí es donde nos da nacimiento, donde nosotros creemos que estamos muriendo y que de ahí ya no volvemos a salir y que no hay salida de ahí. Dios lo que está haciendo es que está dando nueva vida y lo que murió fue nuestro orgullo. Entonces, a veces Dios por eso no nos lleva más allá, porque necesitamos ponerla en práctica, necesitamos poner en práctica la palabra. Entonces, el tema de hoy, quiero tomármelo con calma, no me voy a frustrar. Disculpen si no alcanzo a decir más cosas, pero sí quisiera ir a la médula del tema de hoy, que es el ser embajador. Voy a leer la cita donde está esta parte que es 2 Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esta parte de ser embajador, eh, pues tenemos muchos ejemplos ahorita naturales. Esta es en la parte que quiero tomármela con calma. Quiero decir algo muy sencillo, algo muy básico, que yo creo que todos sabemos, pero después voy a la parte medular. Voy a tomarme, no los voy a dejar ir sin darles la parte medular de este asunto de que somos embajadores. La parte sencilla es en donde
Hoy en el mundo hay diferentes países, hay diferentes naciones, hay diferentes etnias, hay diferentes razas, hay diferentes costumbres, culturas. Y cada una de estas naciones tienen un tipo de gobierno y hay diferentes tipos de gobierno. Entonces, normalmente le llamamos embajadores, en este caso representamos a México, y donde México tiene buenas relaciones con otros países, entonces manda embajadores, manda representantes para allá. Y recuerden que legalmente, si México tiene una embajada, no sé, en Japón, ahí donde tiene la embajada México en Japón, ese edificio, esa construcción es una extensión del territorio mexicano. Entonces, el embajador que vive ahí, él es el encargado, digamos, de representar a todos los mexicanos y de llevar un comportamiento y de llevar una forma de vida de una manera impecable, representando a los mexicanos, ¿no? Y cuando ese embajador sale de ese edificio, ahí en Japón, tomé Japón porque nos queda lejos, ¿no? Y es una cultura totalmente diferente a la de nosotros. Cuando él sale de esas cuatro paredes o de la puerta de esa embajada, este embajador inmediatamente debe regirse por las leyes de Japón. Y él debe demostrar la forma como se comporta un mexicano de respetuoso a sus normas, a sus leyes, a sus hábitos, a su cultura, sin perder la suya. Entonces, en el momento en que sale de esa puerta, él se adapta y tiene que estar sujeto a las leyes y a las normas de Japón. ¿Qué pasa cuando un japonés entra a la embajada mexicana? Ya no son las leyes de Japón y ya operan las leyes de la ley mexicana. No sé si ubican que luego buscan, que están persiguiendo a alguien, buscan una embajada. ¿Para qué? Porque los de ese país ya no pueden irrumpir en esa embajada, ya las leyes de ese país en la embajada tienen un límite a la puerta de esa embajada. Y esa es la forma como se respetan las naciones hoy en día, en la teoría. Obviamente hay sus excepciones, ¿no? ¿A qué voy con esto? Si dice aquí en la palabra de Dios que nosotros somos embajadores en Cristo y que una vez que estamos aquí en la tierra, nosotros representamos una nación, la cual no es esta, no es este mundo. Nosotros venimos de otro mundo, nosotros pertenecemos a otro lugar. Y es por eso que dice que aquí que somos embajadores en nombre de Cristo, no de nosotros mismos. No tenemos el poder, no tenemos los dones, no tenemos el poder del Espíritu Santo, no tenemos este recubrimiento que hace Dios en nosotros, no es para satisfacernos a nosotros mismos o satisfacer al hombre viejo. Nuestras necesidades, no es para eso. El, el recubrimiento que tenemos aquí una vez que somos embajadores en Cristo es para representar a la nacionalidad que pertenecemos. Dice que no pertenecemos a este mundo. Entonces no debemos de tomar la forma de este mundo. No debemos de agarrar la cultura de este mundo, las costumbres de este mundo. Debemos respetar las leyes que cada uno de nosotros tenemos en los países donde nos desenvolvemos. Pero no debemos de comportarnos como la gente de este mundo. En el momento en que tenemos esa investidura de Cristo, tenemos ese poder. Tanto es ese poder que en el reino de las tinieblas somos intocables, salvo que nuestro Señor dé permiso. ¿Se acuerdan esta parte en la palabra de Dios donde le dice Pedro,
el diablo te ha pedido para zarandearte, ¿no? Y entonces Jesús, en lugar de decirle, y yo lo evité, le dice, pues solamente pido que tu fe no decaiga. ¿Por qué? Porque se le ha dado permiso. Vas a necesitar tu fe para soportar estas embestiduras. Entonces nosotros tenemos esta vida aquí en este mundo, pero también tenemos una vida contra huestes celestiales. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino son cosas celestiales, son cosas que están en el aire. Nuestros ojos normales no lo pueden ver, pero nuestros ojos espirituales sí pueden ver esas investiduras, esa lucha. Entonces, en la medida que Dios quiera que no seamos tocados, tenemos inmunidad. ¿Cómo se logra esto? Pues estando haciendo nuestra labor de embajador de la forma correcta. Si el embajador que mandamos a Japón empieza a tener unas actividades que no son conformes al respeto, a la buena conducta, pues México lo que va a hacer va a decir, oye, se te acabó, te quitamos la investidura, ya eres un civil común y corriente, es un ciudadano común y corriente y pierdes todos los beneficios que tiene un embajador, que son muchísimos beneficios, ¿no? Así nosotros en este mundo cristiano o en este mundo espiritual aquí en la tierra. Lo que pasa es que nuestros ojos no lo pueden ver. Por eso es que los discípulos le decían a Jesús, aumenta nuestra fe, que es, queremos ver mejor espiritualmente, queremos entender qué es lo que te agrada, queremos entender qué es lo que no te gusta y queremos estar por medio de esta fe, queremos caminar por obediencia. Miren, ya llega un momento en la oración que ya no le pides a Dios entender las cosas. Realmente, cuando tú eres un siervo y cuando tú eres un empleado, cuando tú eres alguien que dependes de alguien, o sea, que dependes de tu amo, que dependes de tu dueño, que dependes de tu rey, no necesitas entender, o sea, no vas a detener o sea, una instrucción que te da Dios, no vas a detenerte a decir, oye, ¿y si mejor lo hacemos de esta manera? Oye, es que hoy no, porque mira, tengo unos pendientes, entonces no lo puedo hacer el otro día. No, o sea, no te puedes detener a cuestionar la instrucción. Para eso necesitamos la fe, para eso necesita crecer la fe. No para lograr hacer los milagros que queremos hacer en la carne, ¿no? Que creemos que somos muy espirituales y mira, yo como oro por tal persona y va a sanar. No, esa investidura ya la traemos. Realmente para eso no es la investidura, para eso no es la fe, para poder sanar a los enfermos cuando nosotros queramos. Realmente la fe es para no detenernos y no cuestionar las órdenes de nuestro rey. Realmente yo lo podría resumir en ese punto, en que se da una orden, sí señor, quiero perdonar, quiero hacerte caso, Dios, pero no puedo. Ayúdame, enséñame, y eso es oración, 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 pero por fe quiero ser obediente, quiero poner en práctica la palabra de Dios. ¿A qué voy con todo esto? En que nosotros, al momento de recibir a Jesús en nuestro corazón, recibimos a Jesús como un hombre nuevo, pero todavía está el hombre viejo en nosotros. Eh, hay una guerra interna, el hombre nuevo no peca nunca más, y el hombre viejo pues es un cúmulo de pecados, o sea, ya tiene por origen esta herencia del pecado y, y nosotros somos una fábrica de pecado. Entonces empieza esa guerra interna y por fe lo único que está haciendo es, Señor, por fe vengo y dice que si yo vengo aquí, dice tu palabra, que si yo vengo y me siento enfermo, me siento atado, tengo estas cadenas, Señor, yo vengo, ya estoy trabajado, estoy cansado,
vengo y lo deposito en tus pies. Señor, ayúdame. Ya no puedo con esta carga de que no perdono tal cosa, no perdono a tal persona. Señor, estoy enojado contigo, estoy enojado con mi rey. Señor, ayúdame. Pon, pon ese poder del Espíritu Santo en mí para yo poder estar en paz contigo, Señor, para yo poder ser obediente. Ahí es donde podríamos resumir esta parte de ser embajadores, que somos representantes de Jesús, somos representantes de un reino espiritual que ni nosotros conocemos en lo carnal, mientras estemos en esta carne, la verdad no tenemos ni idea de lo que es ahí arriba. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, conozco a alguien que fue llevado al tercer cielo y vi cosas y escuché cosas que por más que quisiera yo explicárselas, no hay palabras como para poder describirlo? Entonces imagínense que somos representantes de algo que no conocemos. Entonces, ¿cómo sabemos cómo comportarnos aquí en la tierra? Porque traemos esta dualidad, traemos ¿cómo decía? Este doble ánimo. Tenemos este doble ánimo dentro de nosotros. Pablo nos mostraba ahí que también tenía esta lucha. Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero Pablo tenía un avance tremendo, un crecimiento espiritual tremendo, y tenía estas luchas. Estas luchas siempre las vamos a tener. ¿Qué hay que hacer? Ser obedientes, ir en la fe. Si conocemos mejor las reglas del reino donde venimos, nos va a ser más sencillo poder ser embajadores. Entonces, miren, vamos a Mateo. Vamos a Mateo 4:7. Perdón, Mateo 4:17. La historia viene desde el 12, para que tengan más contexto. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Voy en el 13. Y dejando a Nazaret, y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y aquí dijo Jesús unas palabras aquí puso las bases Jesús, porque aquí es donde inicia su ministerio. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué voy con esto? Que lo que nosotros conocemos aquí en la tierra no es el reino realmente al que nosotros debemos rendirnos. No es realmente lo que ya conocemos, que esto es todo lo que conocemos. Y luego, otra de las bases que está diciendo aquí es que el reino de los cielos se acerca, o sea, Dios manda a su Hijo para nuestra salvación, para que nosotros encontremos arrepentimiento. Nosotros nunca vamos a ir por cuenta propia al reino de los cielos. Es misericordia de Dios y es su amor que mandó a su Hijo para que pusiera el reino en este mundo, pero no que en este reino, ¿se acuerdan cómo los discípulos entró, entró en ellos un sentimiento como diciendo, ¿cómo? ¿Vas a ir a la cruz? No te permitas eso. ¿Cómo? No vamos a derrotar a los romanos y vamos a controlar todo el mundo y yo quiero ser el secretario de tal y yo quiero ser el embajador en tal parte. Ellos estaban pensando todavía aquí en la tierra.
Jesús no vino a poner el reino en lo que conocemos aquí como una política mundial, una organización mundial. No, Él vino a poner el reino de los cielos en nuestra tierra, en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. O sea, no lo vino a poner, o sea, no es como hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Lo, Les puso leyes, normas, formas, pero nunca cambió su corazón. Entonces, Jesús no vino a poner una ley, no vino a poner un reino de Dios, no vino a poner un gobierno aquí en esta tierra llamado planeta. Vino a poner un reino aquí en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que fuera transformado nuestros corazones y entonces nos podemos convertir en embajadores en donde estemos. Vamos a hacer las leyes, vamos a hacer el gobierno que es del reino de los cielos aquí en la tierra, pero lo baja Dios. Él tiene tanta humildad de Él venir y bajar y poner su reino aquí adentro. Y luego dijo, yo no traigo paz aquí en la tierra. ¿Qué es aquí? Dice, traigo espada. ¿Qué es? Es la lucha aquí adentro. No es la lucha afuera de que sacó Pedro la espada y cortó una oreja. No se trata de eso. Se trata que es poner enemistad con el pecado. Ahora, nosotros estábamos peleados con Dios en el momento en que viene Jesús aquí en nuestro corazón. Hay una reconciliación con Dios. Ahorita realmente voy a tocar para mí ese es el punto fundamental, la palabra reconciliación. Y voy a ir un poquito más adelante. Antes, quisiera tomar pocos ejemplos de aquí de la palabra de Dios. ¿Cómo son las leyes del reino de los cielos, ¿no? Déjenme comentarles esta disputa que hubo aquí o esta confusión. Mateo 20, 18, del 18 al 28, ¿se acuerdan cuando llega la mamá creo que era Juan? Dice, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, es Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Aquí le estaba hablando del vaso que yo he de beber, pues ellos como que lo han de haber visto muy sencillo, pues préstame tu vaso y sírvame y de aquí tomo. No, estaba hablando de ir a la cruz, como diciendo, no hay persona que pudiera cumplir lo que Jesús cumplió aquí en la tierra. Él era el único sin mancha, sin pecado, ese cordero limpio, perfecto, inocente, para poder pagar por nuestros pecados, ¿no? Y luego, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Entonces, hay un bautismo de agua también ahí, que voy a entrar en ese tema al ratito. Dice, y ellos le dijeron, podemos, o sea, como diciendo, pues sí, puedo tomar de ese vaso, igual de tuyo, estamos contigo, y claro que me puedo bautizar, que me bautice Juan, ¿no? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Entonces, como vio el malestar de los otros 10, dijeron, miren, están actuando como actuarían cualquier ser humano común y corriente. Sus ojos nada más están alcanzando a ver lo que está en esta tierra. Dice, los gobernantes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Aquí empieza a explicar Jesús
cómo son las reglas del reino de los cielos. No es nada igual a lo que nosotros vemos aquí en la tierra, cómo el ser humano gobierna sobre el ser humano o sobre los animales, sobre las cosas, quiere gobernar sobre eh, el medio ambiente, ¿no? Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está poniendo las bases o las reglas del juego o lo que son las leyes del reino de los cielos. Dice, aquí en la tierra el ser humano está acostumbrado que para que tú puedas enseñorearte, que tú puedas tener el control, es que debes de ser más grande que la otra persona y mirarlo hacia abajo y someterlo. Dice, pero en el reino de los cielos es totalmente lo contrario. Para que tú quieras ser grande, te tienes que hacer pequeño, en el sentido de humildad, en el sentido de servir, así como está diciendo el Hijo del Hombre, dice, no vino a ser servido, como están acostumbrados aquí los reyes de esta tierra, en que tienen todo un séquito, tienen todo un mar de gente rindiendo pleitesía a esa persona de gobierno en turno, porque no es eterno, aquí tampoco se mueren reyes, se mueren gobernantes, pero lo que sigue manteniéndose es la investidura. En este caso, en nuestro país, de presidente, es una investidura. En otros países donde todavía hay reyes, es la investidura de rey. No importa la persona que esté ahí, sino es la investidura lo que se está representando y el peso que tiene. La persona que llega ahí oprime, o sea, abusa de ese poder, no tiene la capacidad de llevar ese poder para servirle a la gente, que se supone que eso es. Bueno, acá con Jesús, Él lo puso en práctica, siendo el dueño de todas las cosas, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dijo, mi Padre me mandó a servir. Es más, no vengo ni en mi nombre, vengo en su nombre. Digamos, Él vino a ponernos ese ejemplo de embajador de cuáles eran las reglas del juego, de cuáles son las leyes de allá del reino de los cielos. Y miren, vamos a ver Juan 13:1, más reglas de cómo es el reino de los cielos, cómo es la ley allá arriba. Aquí es cuando va a lavar los pies de los discípulos. Dice 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla en que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es cuando me refiero que necesitamos fe para ser obedientes, simplemente. No es para entender las cosas. Aquí Pedro se detuvo y cuestionó lo que Jesús estaba haciendo, o sea, estaba dudando de ese acto. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí estaba refiriendo a Judas, porque sabía quién le iba a entregar por ese dicho, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os
lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Me regreso un poquito acá cuando dice que cuando Pedro le dijo, no, pues lávame todo, ¿no? Lávame completo, no nada más los pies, si quiero ser parte de ti. Cuando Jesús le está diciendo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, como diciendo, no te estás alineando a las leyes del reino de los cielos. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la ley de, de, del reino de los cielos? Que el más grande es el más humilde. Y Jesús estaba poniendo la muestra. Claro que te tengo que lavar los pies porque yo soy el más grande de todo lo que hay ahí arriba. Yo soy el rey y vengo a poner el ejemplo. Entonces, ¿entiende esto? Pedro dice, no, no, entonces lávame todo. Y le dice Jesús, pues no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Era un tema de cuando un sacerdote era recién ungido en el Antiguo Testamento, en la parte del tabernáculo, ellos eran lavados completos. Ellos eran lavados completamente, era cuando santificabas a un sacerdote. Los lavaban completos con el agua del lavacro. Entonces, pero nada más los bañaban una sola vez y después servían en su ministerio. Pero cada vez que ellos servían en su ministerio, tenían que lavarse pies y manos. Y ya hemos visto cuál es el significado de estarse lavando pies y manos. Que aunque estemos santificados, aunque ya estemos apartados, que ya seamos santos para Dios, pues nuestra naturaleza pecaminosa va a seguir a los 2 minutos, va a salir otra vez, entonces hay que lavarnos manos y pies siempre. Pero ya Pedro ya era un apartado para ser un apóstol, ya era un apartado para Jesús. Así también nosotros. Entonces, esa es hice el paréntesis para explicar de por qué no lo lavo completo, pero acá le está poniendo el ejemplo en el 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, más que para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su tacaña. Bueno, eso ya empieza a explicar de Judas. Está dejando el ejemplo de que él es el embajador. Nosotros, para ser grandes en el reino de los cielos, debemos servir, debemos ser unos siervos, debemos el que nosotros le lavemos los pies a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, eh, podemos hacer el evento físicamente y podemos caer en religiosidad. Podemos lavarle los pies a alguien y por dentro seguir con orgullo, como diciendo, miren, véanme todos, qué humilde soy y qué espiritual soy. Y yo estoy lavando los pies. Es más, foto para el Face, ¿no? Y suban las redes. ¿Qué es eso? Realmente, ¿qué es lavar los pies? Es no ver a nuestro prójimo hacia abajo, es verlo hacia arriba. Y cuando digo que ver a nuestro prójimo hacia arriba, que lo veamos hacia arriba, ¿saben? No es la parte humana la que nosotros debemos ver hacia arriba. Hay que tomar en cuenta que todo ser humano, todo ser humano, tiene una partecita del nombre del Padre. Él sopló su espíritu en cada uno de nosotros. Y es la parte de misericordia que debe haber y de respeto que debe haber, ese pedacito del nombre de Dios que hay en cada criatura. Y esa es la parte que nosotros debemos de tener una reverencia y respetar la vida, respetar. Si Dios tiene misericordia y Él dice que mandó a su Hijo para que todo el mundo sea salvo, ¿cuál es el objetivo de Dios? Era su deseo de Dios? ¿O cuál es la...
¿Qué es lo que Dios está dejando abiertas las puertas? A que todos sean salvos, a que todos sean salvos. Ese es el gran amor de Dios. Entonces, el que nosotros veamos hacia arriba una persona, debemos respetar a ese nombre, ese yo soy el que soy, que hay en cada uno de todas las criaturas, y debemos de respetar a ese Jesús que hay, esa partecita del nombre de Dios que hay en cada individuo. Debemos respetar la naturaleza, debemos de respetar a los animales. Esa es la parte a la que se está refiriendo Jesús, en donde nosotros debemos de ver hacia arriba a nuestro prójimo, debemos respetar a nuestro prójimo, debemos respetar la vida, debemos de respetar a Dios y cumplir con las leyes celestiales del reino de los cielos, que es que yo debo de ser un servidor, que yo debo servir, darme a los demás lavando los pies, ¿no? De aquí me sigo otras reglas que hay también aquí, es Mateo 5:38. Mateo 5:38, tenemos otro pequeño ejemplo de las reglas. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y aquí dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí está hablando que es para que seáis hijos de vuestro Padre. No está hablando de ser salvos, está hablando del reino de los cielos, está hablando de crecer a la estatura del varón perfecto, está hablando de ser embajadores, está hablando de algo más supremo, está hablando de algo más alto. Por eso, a lo que está acostumbrado aquí al mundo, que es una reacción natural de defenderte, el que es más alto, el que va a llegar a la estatura del varón perfecto, el que va a llegar al nivel de la esposa del cordero, va a ser todo lo contrario a lo que el mundo está acostumbrado aquí, que es bendecir a los que maldicen y ama a vuestros enemigos. Dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Imagínense, ese es el nivel de reglas y de leyes que está en el reino de los cielos, el hacernos lo más pequeño aquí y ser servidores de nuestro prójimo, servidores de Jesús. Es ser obedientes a Jesús, ser obedientes a su palabra, y eso nos va a ir llevando a que nos demos a los demás. A ese nivel está hablando Jesús. Esas son las reglas de allá. Y si nosotros somos embajadores aquí, imagínense cómo debe ser nuestro comportamiento. ¿Qué es? Hay más ejemplos, pero creo que también anoten 1 Timoteo 3 del 1 al 15, cuando habla de las reglas del obispo y cuando habla de las reglas del diácono. ¿Cómo debe ser un obispo? Cero vino, el diácono pues puede poquito vino, pero el diácono es menor nivel. Entonces, ¿a qué nivel quieres llegar? ¿Timoteo qué? Es 1 Timoteo 3, 1 al 15. Y le estoy abreviando porque estoy viendo el tiempo y quiero tocar el fondo de todo esto, ¿no? Luego, hay una que me llamó también mucho la atención que está en Efesios, que cómo somos embajadores.
En Efesios 6, que está hablando Pablo de la armadura de Dios, pero miren, habla de la armadura de Dios. Voy al 18, ya está terminando ahí la armadura. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Imagínense la humildad de Pablo, decir, oren por mí, o sea, ¿quién diría, oye, pues Pablo es el que, Oren por nosotros. Pablo es el que nos cura, Pablo es el que nos libera, Pablo es el que nos da todo el alimento? Pues, ¿cómo voy a orar por él? Vean el nivel de humildad y de conocimiento de la lucha que no es contra carne y sangre. Dice, yo necesito ayuda. ¿Para qué? Para poder dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Vean en el 20 que dice, por el cual soy embajador. Él tiene un ministerio de ser embajador. Pero vean en qué condición estaba. En cadenas, que con de nuevo hablé de él como debo hablar. ¿Qué es? Él estando en la cárcel, escribiendo en la cárcel, él seguía siendo embajador sin importar en dónde él se encontrara. Él estaba preso y decía, sigo siendo embajador. Ese es mi ministerio. Oren por mí, porque yo estando preso, puede ser físicamente preso, pero también preso de tus pasiones. Entonces, pues aquí hay que orar por la gente que a nuestros ojos son más espirituales que nosotros y creemos que no necesitan oración. Volteen para allá y hay que orar por los líderes, hay que orar por los pastores, hay que orar por la gente que está sirviendo, ¿no? Y esa es la parte de lo que dejó escrito Jesús, que hay que ser humilde. El más grande allá tiene que ser el más pequeño, ¿no? Es complicado entenderlo en nuestra mente carnal. Regresemos en donde empezamos, que es 2 Corintios 5, y ya les voy a tocar el tema realmente de lo que quiere decir ser embajador. Como les decía hace rato, puede ser sencillo explicar esta parte de que somos embajadores con estas leyes naturales, pero ya vimos 2, 3 detallitos y pueden encontrar ustedes muchas formas de cómo son las leyes allá en el reino de los cielos, y es la humildad, es el servir. Está bien, sí, lo entiendo. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué si ya tenemos a Jesús en nuestro corazón? ¿Por qué no somos embajadores? ¿Por qué no actuamos como realmente deberíamos ser eh, guiados en el Espíritu para tener un caminar impecable, para poder servir, para poder darnos a los demás, para poder perdonar de inmediato, poner la otra mejilla, dar la segunda milla, si alguien nos pide, poder despojarnos de lo que, no tanto de lo que tenemos, sino de lo que nos sobra, y también despojarnos de lo único que tengamos, ¿no? Dice que si te pide algo, que hasta des tu capa, o sea, que te quites lo que traes puesto y dalo, ¿no? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque si yo estoy consciente y lo tengo aquí en mi mente y lo entiendo perfectamente, ¿por qué a la hora de que viene el día de la prueba no puedo cumplir con este ministerio de ser embajador? ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros? ¿Qué lucha hay dentro de nosotros? ¿Y qué es lo que debo de pedir para que eso cambie, para que esa condición cambie, ¿no? Si se fijan, hablé de la embajada de México en Japón, y recuerdan que
estando esa embajada allá en Japón, es territorio mexicano. Si nosotros somos embajadores y aquí las congregaciones, las iglesias cristianas, ¿qué creen que son? Unas embajadas. Son embajadas. ¿Y qué leyes se rigen ahí? ¿En qué suelo estamos? Estamos en suelo celestial. Estamos en el suelo donde se rigen la ley y el orden de los cielos. Sí, las leyes. ¿Por qué cree que cuando nos vemos los domingos somos toda una dulzura? Porque estamos en suelo celestial. Y entonces por reverencia, por respeto, bueno, hasta embajadores del mundo van a las iglesias y se comportan, ¿no? Respetan las leyes de la iglesia. Y entonces es una embajada, o sea, las iglesias son embajadas. Ahora, si usted es el sacerdote de su casa, ¿qué es cada casa cristiana? ¿Qué es cada hogar cristiano? Es una embajada. ¿Por qué no se logra eso en las casas? Porque hay un caos en las casas. Cristianas estoy hablando, cristianas. ¿Por qué tenemos un caos en las casas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se pone el mal ejemplo? ¿Dónde empieza a distorsionarse la interpretación de las leyes celestiales? ¿No? Ahora, Pablo diciendo, soy embajador, en cadenas, dijo, en cadenas, algo así. Nosotros salimos el domingo, nos vamos a nuestra casa. En nuestra casa está correcto la ley celestial. Pero ¿qué pasa cuando van los jóvenes a la escuela? ¿Qué pasa cuando vamos a nuestro trabajo? ¿Qué pasa cuando vamos y socializamos con otras personas? Somos embajadores. Nosotros somos. Debería de pasar ahí. A donde nos dirijamos, en las condiciones que estemos, en la aflicción o en el placer, debe de regir las leyes celestiales. Somos embajadores. Entonces, vamos a lo que, ¿por qué no podemos lograrlo y qué es lo que debemos de buscar para ser embajadores? Miren, vamos a regresar a 2 Corintios 5. Me voy al 14. Bueno, 13 porque me gusta esta palabra, locos. Dice 2 Corintios 5:13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está diciendo aquí, Pablo, dice, si ya aceptaste a Jesús en tu corazón, ya lo tienes aquí, ya eres salvo, tú ya no vives para ti, ya no eres tu dueño, ya tienes una nacionalidad, tienes un rey y te debes de supeditar a esas reglas y a esas leyes de ese reino de los cielos. Ya no te perteneces. Dice en el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, está hablando que hubo gente que sí lo conoció, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí voy a terminar cuando dice reconciliaos con Dios.
Pero si se fijan Dice rogar. en el 19, Ujú. dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Está hablando que cuando nosotros, el 18, perdón, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, perdón, de la reconciliación. Si se fijan en el 18, dice que ya fuimos reconciliados por medio de Cristo con Dios. Quiere decir que antes estábamos peleados con Dios, y ahí están los versículos, ¿no? Que estábamos, creo que está en Efesios 2:11 por ahí, habla que nosotros estamos enemistados con Dios. ¿Qué quiere decir una reconciliación? Es que no había paz, no había armonía, no había conversación, no había un acercamiento, no había una comunión. Pero dice aquí en el 18 que Dios nos reconcilió. Ya estamos reconciliados. Pero en el 20, al final, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo es esto? Antes, mucho, mucho antes, yo decía, ok, es que cuando yo no había todavía aceptado a Jesús en mi corazón, entonces aquí está siendo redundante, decir, reconcíliense, porque tienes que recurrir a Cristo para que clames la sangre, que dejes de estar peleado con Dios, que dejes de estar alejado con Dios, que dejes de tener pleito con Dios, y entonces la sangre de Jesús te reconcilia con Dios. Yo antes, hace mucho, yo lo pensaba así. Pero pues Dios va abriendo y va enseñando más cosas. Entonces acá en el 18 dice que ya lo hizo, ya estamos reconciliados. Y dice, y habla en futuro, reconciliados, pero yo lo veo como más bien Un mandato. como un presente continuo. Reconciliados, 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 reconciliados. ¿Dónde está aquí la clave? Vamos a Juan 3. ¿De qué está hablando aquí? ¿Se acuerdan cuando Nicodemo fue a hablar con Jesús? Y y le dice Nicodemo, estoy en 3:2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan esta porción que ya les he compartido? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigo leyendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. Ver el reino, ser salvo, cuando dice que ya nos reconcilió, dice, pero el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no va a poder entrar. Para poder entrar al reino de Dios es llegar a la estatura del varón perfecto, poder estar sentado al lado de él, poder estar en su trono, llegar a ser la esposa del Cordero. ¿Qué quiere decir? Si no tenemos el bautizo del Espíritu Santo, si no tenemos el bautizo en agua, recuerden el tabernáculo, en el atrio, había sangre, fuego y agua. Si el sumo sacerdote no hacía ese ritual correctamente y se brincaba al lugar santo, el sumo sacerdote moría. Tenía que tener sangre, fuego y agua para poder llegar al lugar santo y una vez al año poder llegar al lugar santísimo. Entonces, aquí lo que le está explicando a Nicodemo es, el ver el reino de Dios, eres salvo, vas a los nuevos cielos, ya estás reconciliado con Dios, ya tienes vida eterna. Algo que antes estabas enemistado, ya está reconciliado. Entonces, esto es gratis. Esto es sencillo, esto es gratis. Nada más estira la mano y ya, por gracia, eres salvo. No se requieren obras. Después
Necesitas estar bautizado en fuego y agua para que puedas seguir caminando y puedas tener acceso y entrar al reino de los cielos. Esta parte donde les decía que está hablando en pasado y luego que yo lo pongo como presente continuo, reconciliados con Dios, esta reconciliación por ser salvos, nosotros, ya está Jesús aquí y la parte pequeña de Jesús que tenemos aquí, esa parte ya está reconciliada con Dios, ya tenemos vida eterna, pero tenemos un hombre viejo, grande y tremendo, que necesita ser reconciliado con Dios día a día. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué todavía tenemos esos arranques de no poder ser embajadores, aunque lo entendamos aquí en la mente? Lo tenemos súper claro, o sea, yo ya lo entendí muy bien, pero ¿por qué cuando viene una situación, por qué si contesto? ¿Por qué si hago un gesto? ¿Por qué todavía me enojo? ¿Por qué? Porque todavía estoy peleado con Dios. Todavía hay una enemistad. Ese hombre viejo tiene que ser transformado. En la Pablo que diga, yo soy embajador en cadenas, ¿a qué nivel estaba llegando Pablo? Él estaba en su mayoría de su hombre viejo, él ya estaba a la estatura del varón perfecto. Dios lo dejó un tiempo más, llegó a los 144,000. ¿Por qué? Porque todavía tenía ciertas cosas que tenía que estar reconciliando. Por eso decía, oren por mí. Yo ya vi esto está tremendo. No, no es mío, es el poder de Dios que obra en mí. No es mío, yo vengo a servirlos. Quiero darles los misterios del Evangelio, quiero darle a conocer estos secretos. Es como, yo me imagino Pablo diciendo, si ustedes supieran lo que yo sé, cambiarían su forma de caminar, cambiarían su forma de hablar, cambiarían la forma de referirse a Dios, de referirse a su prójimo. Entonces, ¿dónde está la clave para que nosotros podamos ser embajadores? Reconciliémonos todos los días con Dios. Hay que reconocer que todavía nos sentimos muy grandes aquí en este mundo y queremos tomar el control de las cosas a como este mundo está acostumbrado a hacer las cosas. El que tú te vuelvas servidor, el que tú te vuelvas humilde, no es una apariencia, no es la foto para el Face, no es un videíto, no es eso, no es el domingo en la iglesia, es el resto de la semana, cómo te comportas en tu caminar. Tú te vas a dar cuenta qué parte está peleada con Dios, qué parte hay rebelión en ti, por qué estás deteniendo a Dios a discutir el por qué le vas a lavar los pies a alguien, por qué vas a perdonar a alguien. No, Señor, pues yo creo que ahora sí, esto que me hizo no tiene perdón ni tuyo, Señor, ¿por qué lo voy a perdonar? Nos estamos deteniendo cuando sabemos que la indicación es perdona. Ahora, no puedes perdonar, hay una parte enojada contigo. Para eso está la sangre de Jesús, para que nos reconciliemos con Dios. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, se da por hecho natural que somos embajadores. Estemos donde estemos, en la situación que nos encontremos, va a haber paz, reconciliación. Y habla que es un ministerio de reconciliación, es un ministerio de ser embajador, de que se lleve la ley y el gobierno del reino celestial aquí en la tierra. Primero es tu tierra y después va a brotar, va a salir y vas a empezar a amar a tu enemigo, vas a empezar a bendecir al que te maldice. Por eso no podemos vencer ese tipo de batallas, porque hay que reconocer que nosotros necesitamos mucha humildad, necesitamos ser reconciliados con Dios y lo único que nos puede reconciliar es la sangre de Cristo en nosotros, es clamar la sangre. ¿Queremos más ayuda? Hagamos lo que dice Pablo. Oiga, no puede, sea humilde y dígale a alguien, oren por mí, oren por mí. O sea,
Hay que reconocer que necesitamos oración, hay que reconocer que necesitamos ayuda de la hermandad, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Debemos ser pequeños y debemos de servir. ¿Saben qué? ¿A qué voy con esto? ¿Por qué hacer banderas de iglesias? ¿Por qué hacer banderas de territorios del reino de Dios aquí que tú quieras controlar? ¿Por qué? Porque todavía estamos peleados con Dios. Y la consecuencia es que nos peleamos con el cuerpo de Cristo. Ya olvidemos no estoy hablando de la gente que no cree en Jesús, simplemente nosotros como cristianos, cómo nos comportamos. Entonces, porque todavía estamos peleados con Dios, no estamos reconciliados, estamos hablando de ese hombre viejo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, oye, si eres tú maestro de Israel y no sabes esto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Pertenecemos a un reino celestial. ¿Cómo vamos a entender esas cosas celestiales si seguimos enemistados con Dios? Si no clamamos la sangre, si no reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos, Señor, no puedo. Cuando veo a tal hermano o a tal hermana, me duele el estómago. Ayúdame, Señor, a perdonar. Ayúdame, Señor, a estar en paz, reconciliado. Ustedes vean en lo que resta de esta semana, voy a dejar una tarea. Vean lo que quiere decir la palabra simplemente estar enemistados, la palabra que quiere decir odio, la palabra que quiere decir guerra, y busquen el significado de lo que quiere decir reconciliación. Véanlo, lean en diccionarios, busquen en internet y luego vayan a la palabra de Dios, oren y díganle a Dios, Señor, ábreme el entendimiento. ¿Qué es esta parte de estar reconciliado contigo? ¿Cómo que estoy enojado contigo? ¿Cómo que todavía estoy en pleito contigo, Señor? Si yo te amo, yo te quiero seguir, ¿qué está pasando? Vayamos a nuestro cuarto de oración esta semana y en qué medida hay rebelión en mí, no hay reconciliación, en qué medida debo ser reconciliado con Dios. Cuando avances un pasito en esta semana, vas a encontrar reconciliación con algo que no podías perdonar. Vas a tener sanidad. ¿Qué es lo que hace el embajador del reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Ellos quiénes fueron? Fueron embajadores. ¿Ellos qué traían? Ellos traían sanidad al cuerpo, alma y espíritu. Realmente eso es lo que necesitamos. Fortunas, riquezas, iglesias de 10,000 personas. No, que tú sanes, que venga el poder de Dios en ti y que tú sanes en tu cuerpo, alma y espíritu. Y el momento en que tú seas un embajador, inmediatamente te vas a dar a los demás sin esperar nada a cambio. Entonces va a salir palabra de tu boca de sanidad, va a salir una palabra fraternal, va a salir palabras de amor, van a salir palabras de dulzura, va a salir la ley del reino de los cielos, que es que todo mundo esté reconciliado con Dios, que sea salvo. Eso es lo que vamos a estar transmitiendo en el momento en que podamos ser embajadores. Por eso, si tenías duda de por qué no, si tú sí quieres seguir avanzando, seguir caminando, si tú quieres darte a los demás, ¿por qué no puedes? Es esta parte, porque es reconciliados, es presente continuo. Hay que ir a los pies de Jesús y decir, Señor, ¿en dónde estoy cuestionando tus órdenes? ¿En dónde estoy cuestionando tu ley en mi vida? Señor, perdóname, reconcíliame por medio de la sangre de Cristo. Bueno, y aquí voy a detener el video y sigo aquí con ustedes.